¿Tú me puedes explicar? Yo quiero entrar a mi casa. ¿Por qué tú me guardas a mí los bultos aquí? Ah, cariño, ¿por qué te vas? Pero Necesito que te vayas. ¿Me voy de qué, Margaret? Pero si yo contigo no me meto, yo no he hecho nada. ¿Por qué tú tienes que sacarme? Y mira, ni siquiera me sacaste mi maleta y todo. Aquí como si yo fuera un animal. Ay, Esas no son formas, Margaret. Ahora está la niña sufrida. Mi amor, lo que pasa es, y tú tienes que entender, que esta casa la mantenemos yo y mi esposo. La mantenemos yo y él y la hemos, como quien dice, sobrellevado y sacado hacia adelante. Y ahora tú vienes con tu carita de víctima. ¿Qué más tú quieres? Ya tú puedes irte. Aquí 3 son multitud. 2 es más que sobra. Sacado adelante tú. ¿Sacado adelante cuánto? Si tú lo que tienes 6 meses que llegaste con 2 lágrimas de esa de cocodrilo. Cuando tú sabías que a mi mamá nada más le quedaban 3 meses de vida. Pero todos estos tiempos, todos estos años, quien tuvo con mi mamá fui yo, cuidándola, atendiéndola, limpiándola. Mientras que tú y Rafael vivían su vida muy a la che para allá. Lágrimas de cocodrilo. Yo sí sufrí por mi suegra, porque yo quería bastante a mi suegra, como tú no tienes idea. El debido de que él no quería venir o no quiso venir, no son mi problema. Yo se lo dije a él, vamos a ver a tu madre. Tú sabes que uno trabaja mucho y todo el tiempo los trabajos tenían uno tronchado. Pero cuando se enteraron de que nada más eran 3 meses de vida que le quedaban a mi mamá, sí vinieron aquí a adueñarse de la casa. Esta casa, a ti se te está olvidando que es tanto mía como de Rafael como de nuestros 2 hermanos. Porque esta casa no es tuya, Margaret. Y yo aquí lo único que hago es limpiar, recoger, porque aparte de todo, no haces nada. Y tú me vas a decir a mí que tú me vas a sacar de mi propia casa. Yo voy a esperar aquí a que venga Rafael, porque aquí se va a hablar claro hoy. Ay, la es niña. mucho el abuso, sí, La niña sufrida ahora está dolida y está que todo le molesta. Cariño, tú debes entender que 3 personas en una casa es multitud. Dale gracias a Dios que por lo menos te saqué un bulto. La maleta, quizá te la saque tu hermano porque yo no puedo sacarla. Pero tú tienes que saber y entender que ahora yo estoy viviendo aquí. Yo soy la esposa de Rafael. Tu cuñada, como tiene derecho él siendo tu hermano, tengo derecho yo siendo su esposa. Y como tiene derecho él, tengo derecho yo. Y esta es mi casa. Yo te estoy diciendo, vamos a esperar a Rafael, porque no voy a seguir discutiendo con alguien que no oye, no ve ni entiende. Yo voy a ver qué va a decir mi hermano de todo esto que tú estás haciendo. Yo no estoy haciendo nada malo, yo estoy haciendo lo justo y lo correcto. Tú tienes que irte. 3 son multitud, ya es demasiado para que... Wey, ¿qué es lo que está pasando aquí? Que tu esposa, mira lo que hizo tu esposa. Sacarme ni todas mis cosas me las sacó. Porque yo me voy de la casa según ella. De la casa de mi mamá me tengo yo que ir. Cariño. ¿Pero por qué? ¿Qué es lo que Cariño, pasa? mira lo que te voy a decir, te lo voy a poner claro. No te lo había querido decir, porque como quien dice, estoy recién llegada. A mí se me han perdido muchas cosas. Y no da la casualidad, ni el entendimiento de uno saber que a ella le está yendo muy bien en el trabajo. A mí se me han perdido joyas. Se me perdieron 2 carteras de las que tú me regalaste, la más cara. ¿Y dónde están? ¿Y cuánta gente vemos? Yo no la voy a sacar, ¿tú no crees? Entonces ella de un tiempo para acá, desde que estoy aquí, le está yendo de maravilla. Mira, yo voy a entrar a mi casa. Zuli, espérate. No vas a entrar. Espérate, Zuli. Yo no puedo pensar, no me cabe en la cabeza que tú le estés robando las cosas a mi esposa. Mírala. Yo no puedo Mírala, pensar la a mí no me víctima. cabe en la Todo el cabeza tiempo de víctima. que tú piensas que yo le voy a robar algo a ese. Rafael, por Dios, ¿cuántos años tengo yo viviendo en esa casa? Aparte de que crecí, nací, me crié ahí. Sí, pero eso no le quita a una persona que un día quiera poner la mano a algo que no se ve. No, pero... Pero vele la lagrimita. Mira, ve. después Y yo no de le estoy tan- diciendo nada malo. después de Simplemente tanto le dije tiempo. que 3 somos multitud en la misma casa. Que ella Pero está esa buena. casa es mía también. Y de Espérate, Rafael Zuli, también. que la casa es mía también. Entonces tú vas de acuerdo con que yo me vaya de la casa, ¿verdad? Porque ella lo dice. Bueno. Tú, mi hermano, pero no estuviste aquí cuando mami agarró y se enfermó, ¿verdad? No estuviste para cuidarla, para atenderla. ¿Y tú me quieres chantajear a mí con eso ahora? No, Rafael, está bien. Yo me voy, le voy a dar el gusto a los 2. Que la pasen bien. Pero tú sabes que no eres tú el único dueño de eso, ni yo tampoco. Yo voy a llamar a Alex y voy a llamar a Jonathan. Y yo voy a ver quién es que se va a quedar con la casa. Que la pasen bien. ¿Está bien? ¿Ves Cuídate. lo que te digo? Ella está ahora la más dolida, la más sufrida, la que todo le duele. Por ella tiene que saber y entender, Rafael. Porque entonces, ¿para qué vamos a estar 3 gente en la misma casa? Somos tú y yo, somos una pareja. Claro. Ya lo de ella es pasado. Ella tiene que buscar su puesto y buscar su relief porque no podemos estar todo el mundo en una sola casa. Ya está. Entonces viene y me habla mal. Y yo le digo, no, mi amor, tenga su bulto, vaya con Dios. Está bien, está bien. No hay que seguir alargando el tema. Ya se fue, ya. ¿Está tranquila? Más o menos. Ok. Vámonos. Zuli, mi amor, ¿y qué tú haces ahí? Dime. Esperando un taxi que llame a que me venga a buscar. ¿Cómo que esperando un taxi? ¿Y para dónde tú vas?
me voy para el campo por unos días, doña Dania, a lo que se aclara esto y Mira, no sé lo que estará pasando, pero tu carita dice algo y no es muy bueno. Dime, ¿qué es lo que está que pasando? Rafael y la mujer me sacaron de la casa porque yo les robé. ¿Que te qué? ¿Que te sacaron de la casa? Porque yo les robé. Pero esa casa es tuya, que tú les robaste. No, pero eso es lo último, porque yo a ti no te conozco como por ladrona. Además, si tú sabes que necesitaba dinero, tú podías ir a mi casa, Zuli. Doña Yo no lo creo, ¿oíste? Pero si así fuera. No, yo no necesito de dinero, doña Dania. Doña Dania, eso fue una excusa para sacarme. Y lo que me duele no es ni siquiera que ella diga esa mentira, es que Rafael se puso de su parte. Rafael que me conoce, doña Dania, que sabe que cuando él ha necesitado de mí, yo he estado ahí. Rafael que sabe que él muchas veces ha fallado y yo soy la que he sido... Ay, ya ni Bueno, hablaba. mi amor, mira, no te mortifiques, no, todo el mundo te conoce. Tú deberías de agarrar y llamar a tus hermanos, de hablar con ellos, porque Rafael se está dejando manipular por esa mujer. Ni siquiera su mamá vino a atenderla, sino vino ya lo último. Y esa mujer, oye, Zuli, habla con tus hermanos, no te quedes así, mi hija. Ese hombre lo que necesita de verdad es ayuda. Es ayuda porque ya lo de él es extremo. Yo voy a hablar con ellos, doña Dania, pero yo voy a hablar cuando tenga la cabeza fría, porque así, de verdad, no vamos a lograr nada. Y yo ahora mismo lo que yo tengo es como yo una mezcla entre, yo tengo rabia, yo tengo dolor, yo tengo resentimiento, yo tengo tantas cosas con Rafael, yo quisiera como... Imagínate mira, a veces tú, mi se amor. me olvida, yo tengo un pesar con él, de que me da como un coraje, doña Dania. Eso es lo que yo tengo, porque... Rafael no me puede tratar así cuando Rafael sabe cómo yo soy con él. Él solamente no, todo el mundo sabe. Lo que pasa, ¿qué hacemos, mija? Él está enamorado de esa mujer y esa mujer no es fácil. Él se deja manipular por ella. Pero ¿tú crees que Rafael prestarse para creer que tú robaste, conociéndote a ti como tú eres? Él lo hizo porque él es consciente, doña Dani. Él es consciente de que no está pasando nada. Pero cuando viene a ver Rafael, yo no sé qué está pensando. Mira, mi amor, tú quieres ir para mi casa, aunque sea hasta más tarde, hasta que tú quieras. Sí, porque esa casa sí tiene muchísimo tiempo. Vamos para mi casa. Gracias, Y no le doña dé mucha mente a eso. Mira, nada más hay que orar por él para que él salga de esa mujer. Porque esa mujer es su ruina, su destrucción total. Nadie sabe cuando viene a ver él también la ruina del mismo. Por eso, porque se ha dejado influenciar de ella. Tú sabes lo que es tratar a su hermanita así, sabiendo que fuiste tú la única que trató a su mamá, que la cuidó, y es aparecer, y esta mujer de la nada, como ya lo último, para disfrutar de lo que no es de ella. Pero él es feliz con eso, vamos a dejarlo. No lo vamos a dejar. Vamos a orar para que Dios haga algo con él pronto, antes de que ella termine de destruirlo. Hey, Miguelito, Oye, Rafael, dime. ¿qué es lo que es? Tranquilo, papi. Dime, a ¿Qué ver. te pasa? Tranquilo, viejo, pensando en las cosas que le pasan a uno en la vida. Y abrigate aquí, no podemos poner en la sombra aquí. ¿Es un chisme para atrás? ¿Qué te pasa a ti, Rafael? No. Pensando en las situaciones que están sucediendo en mi casa. Tuve que sacar a la hermana mía de la casa sin querer. Azuli. Sin querer hacerlo, loco. Tuve que ¿Pero sacarla qué de la casa. pasó? Porque Zuli es una persona muy agradable, muy atenta. Mira cómo Zuli atendió a su madre. Aparentemente, lo que la gente puede ver y lo que ella la demostró así es así. Mira, te voy a contar un poquito. Tú puedes creer que yo mandándole a ella dinero, la mujer me ayudándome a enviarle dinero para que ella resolviera aquí, para que atendiera a mami aquí. ¿Tú no viste cómo ella estaba plantada aquí en la casa, que no salía? Sí. Atendiéndola. Pero yo le mandaba su dinero. La esposa mía me decía, mira, amor, mándale dinero para que ella resuelva todo lo que tenga que resolver, porque nosotros no estamos aquí. Es lógico que tú le mandes dinero. Sí. Porque era tu madre también. Exacto. Entonces, ¿qué sucede? Yo agarro, se le envía el dinero, todo chévere, hacemos los trámites, conseguimos un traslado para acá, la esposa mía y yo. Llegamos aquí a la casa. Estamos ahí en la casa. Mami fallece, ¿verdad? Sí. Que Dios la tenga en Yo gloria. veo que después que ustedes llegaron ya de nada más duró como 3 meses. Sí. ¿Qué pasa? No obstante eso, ella fallece. La esposa mía le está reclamando a Zuli porque
se le perdieron unas prendas, pero la que está limpiando la casa es Zuli. ¿Qué pasa? Agarra a Zuli y le vuela arriba a ella. Zuli a ella. Le voló arriba a ella. ¿Estás seguro de lo que tú me estás diciendo? Porque es que Zuli no... Óyeme, Viejo, no me cabe por la cabeza, ni a nadie que tú le digas eso, le cabe que Zuli haga eso. a mí tampoco me cabe en la cabeza, es que yo no conocía esa faceta de Zuli. Yo no conocí ese punto de Zuli. Zuli se ve tan sumisa, tan tranquila, hasta su forma de hablar, como fue esa paciencia. Y de repente, como yo pienso, que quizá la muerte de mami le ha afectado tanto que ella está como, tú me entiendes, como encerrada. Y la esposa mía está presionándola que la prenda. Ella se salió, ¿me entiendes? Y le brincó. Y le brincó, pero es ya demasiada carga para mí, demasiado problema. Y tuve que decirle que se fuera. Yo realmente no quería. Dios mío. Yo no quería, pero es que viví una zozobra de vida así, ¿tú me entiendes? ¿Y los otros hermanos saben eso? No, ellos no saben nada de eso. A menos que Zuli se lo cuente, hay que ver qué versión Zuli le va a dar. ¿Tú me entiendes? Pero Tiene que hablar con ellos. Mira, yo les recomiendo que ustedes deberían de hacer una reunión familiar, Rafael, porque eso no puede seguir así. es que no debe seguir así. Tú sabes que Zuli tiene todo el derecho de llevarte a la justicia, porque esa también la casa le pertenece también a ella. Entonces tú no puedes tomar a la ligera, tú y tu esposa, y botarla allá de la casa. No, pero ella puede ir para el campo. Es decir, yo no es que yo la boté para que se quedara fuera de la casa. Solamente le dije, no, mira, sale un momento, que se despeje su mente, que hasta que ella se tranquilice, porque es que yo la siento que está muy airada. Entonces eso es lo que va a traer mucho inconveniente. ¿Tú me entiendes? Bueno, Rafael. Mira, yo voy a llegar. Agárrate de ahí. Piensa bien lo que están haciendo, porque es que no me cabe por la cabeza que Zuli está haciendo eso. Y no me cabe por la cabeza que tú hayas votado a Zuli. Yo no quería. Yo voy para allá también. Ah, vámonos juntos también. Pero tuve que hacerlo, viejo. Realmente me duele en el alma. Pero son cosas que se presentan y para que haya un problema peor. Qué duro que tú hayas durado tanto tiempo allá trabajando, tú y tu esposa mandándole dinero a Zuli para que Zuli venga y se porte de esa manera, ¿tú me entiendes? Exacto. Pero, caramba, ustedes son hermanos, tienen que buscarle una vuelta a la situación. Porque mira, se puede resolver todo tranquilo aquí. Grande ir a la fiscalía. Después que se va a la fiscalía, ya no hay consideración con nada. No, eso sí. Hermano, hablamos. Está bien, cuídate, viejo. Déjame llamar a mami. Buena, sea mami, usted cuénteme. No, claro, no, hace tiempo que la sacamos. Tú sabes, yo con mi pena y todo eso y con mi dolor por dentro la sacamos para afuera para que tenga una idea. Pues claro, linda. No, yo lo único que te digo a ti es que me guarde todo lo que yo te mandé, porque este pendejo piensa que era a ti que yo te lo mandaba la cosa y que yo la traía para acá, para la casa. No, guárdame todo ese dinero ahí. No, mi amor, porque que uno no puede echarse a morir. Claro que no, mi amor. ¿Qué sabe que yo te mandaba todo eso cuarto a ti? Porque que uno no puede ser pendejo en esta vida. Claro. Saludos. Mi amor. Hola, cariño, ¿y tú? Ya. Hablé y ya puse todo claro. ¿Qué pasó? Que tuve que decir las cosas como son. No puedo todo el tiempo querer estar tapando a Zuli de las cosas que ella hace. Claro que no, porque ¿cómo es posible, cariño, que uno la tenga aquí y que ella venga y me robe? ¿Tú crees que eso es posible? Eso yo no lo veo bien, la verdad. ¿Con motivo a qué y por qué? ¿Cuál es la razón? Yo mismo no sé. No sé ni siquiera qué es lo que le pasa. Mío, padre. Pero lo importante es que ella está afuera, tú sabes. Ya por lo menos vamos a estar más tranquilos. No vamos a tener ese tormento aquí. Ya las cosas no se te van a perder. No esperemos en Dios que no se me pierdan ahora, porque imagínate, uno con tanto sacrificio, uno tratando de, como quien dice, tener todo aquí, tú trabajando, yo fajá y todo para acá, para la casa, para que ella venga a saltar ahora con esa payasada. ¿Por motivo a qué? Yo lo veo mal. Porque se supone que ella trabaja también. Sí. Y de verdad yo te voy a ser sincero. Yo me siento mal, no te lo voy a negar, yo me siento mal porque es mi hermana, tú sabes. Sí. Y yo sé que a ella también le corresponde esta casa, igual que a los otros dos hermanos míos. Que por cierto, lo voy a llamar a ellos y le voy a poner las cosas claras de lo que sucedió, lo que está pasando, ¿tú me entiendes? Pues tú deberás llamarlo, explicarle lo que estaba pasando, lo que sucedió aquí en la casa. Porque quizás ellos piensan que tú y yo no nos preocupamos por tu mamá. Porque todo lo que uno conseguía lo mandaba era para acá. Claro que sí. Para que tu mamá estuviera bien y no le faltara nada ninguna. Pero yo veo que no hicieron nada. Que parece que fue ella que se cogió todo el dinero. Entonces dime tú. Yo mismo no sé ni siquiera qué pensar. Yo tengo la mente como agobiada, no sé, con todo esto. Es que yo no esperaba... Yo no esperaba que mami
falleciera tan pronto. Tampoco esperaba la reacción de Zully que tuvo contigo, ni mucho menos lo que ella ha estado haciendo. ¿Tú me entiendes? Entonces son cosas como que me chocan y a la misma vez me hacen sentir mal, me enojan y me hacen sentir mal. Yo me siento mal también, porque yo tampoco quería botarla de la casa, pero ya eso fue como quien dice, lo último que faltaba. Y lo lindo del caso, ¿tú te acuerdas cuando te llamaron? Después que se murió, que había un bonche todos los días. Era tu hermana. Y los vecinos decían que era yo, porque ella hacía fiesta casi todos los fines de semana. Y un reguero de tigre aquí adentro de la casa, que yo le daba a salir de la habitación y decía, pero mi hija, por Dios, tu madre son días lo que tiene de... ¿Qué tú haces con ese escándalo? Y ella, no te preocupes, que te que lo otro. Y al fin y al cabo yo no escuchaba nada. Entonces, los vecinos que tuviste que te pararon allá afuera, te comenzaron a decir a ti que era yo sin yo tener nada que ver. Hay veces cuando ella estaba con esos canes aquí en la casa, ¿qué yo hacía? Me bañaba y me cambiaba y salía para afuera, porque ¿quién soporta esto? Así no podemos. Entonces todos me lo achacan a mí. Y entonces ahora pasa eso. No, mi amor, yo no entiendo. De verdad. Pero nada, tranquila, yo voy a resolver. Yo voy a llamar al hermano mío, como te dije, y le voy a explicar todo para que yo tenga el tanto. Porque tú sabes que no se sabe lo que Zully vaya a decir. Es el problema. Yo no le he vuelto a ver más a Zully, no sé dónde está, qué está haciendo, no sé, me mortifica. Pero nada, hablamos ahorita, déjame llegar, que voy a hacer una llamada para hablar con ellos. Está bien, dale. Cuídate, amor. Cuídate tú también. Pendejo. Él cree que yo voy a ser tan... No, mi amor. Todo lo que él me daba a mí para yo mandarlo para acá, yo se lo mandaba a mami. Mami tiene una cantidad de igualdad. Cualquier cosa que pase, que haya que ser así, hacer un rebusito, salgo por ahí. Yo no soy pendeja, no importa a mí su hermana. Y su mamá mucho menos. Por favor. Entonces la hora, Dios. ¡Hey! Hola. ¿Dónde vas? Espérate. Me dijeron que te mudaste aquí. Ajá. ¿Y? No me digas que me vienes a hacer la visita cordial. ¿Qué quiere que te brinde café? Porque no bebo. No. Además, no tengo greca. Solamente pasé por aquí y quería verte para preguntarte cuándo piensas ir a pedirle disculpas a Margaret A pedir disculpas por... Ahora tengo que pedir disculpas porque ella me sacó de mi casa. por todo lo que tú le hiciste. Que yo le hice. Según tú, ¿qué fue lo que yo hice, Rafael? Todo lo que tú le has hecho a ella. Ajá. Le robaste las prendas, y le volaste en arriba Ok. y ese tipo de cosas. Entonces, ¿Tiene tu prueba de que yo robé prenda, de que yo le volé arriba, de todas las cosas malas que tú atribuyes y todo lo que tú quieras poner, ¿está bien? ¿Están las pruebas? no tengo problema, pero ella me dijo que tú... Y como ella me mostró que tenía unas prendas que no están, nada más están en un espacio vacío. Oye, otra cosa que te iba a decir. Pero la última, Paito, ¿verdad? Vamos a decir que sí. Dile, Tiene que ver con lo de la casa. ¿qué quieres que haga con la casa ahora? Para tú entender. Primero, te voy a decir esto. Yo quiero que tú llames a nuestros hermanos y le digas las cosas como son, que lo ponga claro de qué fue realmente lo que sucedió. Es lo primero. Que ¿Y me según imagino, le contaste las cosas a tu manera. Y según tú, ¿cuáles fueron las cosas a mi manera que yo le conté? Que no contaste las cosas como son, te victimizaste. Ajá. ¿Pero qué fue lo que yo conté, según tú? Cuéntame, quiero saber qué fue lo que yo conté a mi manera. Pero tú más que nadie debes saber porque tú tienes que defenderte. Ajá, ¿y cómo son las cosas? Como sucedieron. ¿Cómo fue que sucedieron? Que yo te mandaba dinero para que atendiera a mami aquí en la casa toda la semana. Peso tras peso, era ahí, ve ahí. Y tú manteniendo a mami aquí. Bueno, es lo que yo pensé, que tú le estabas dando todo a ella. Porque yo bastante trabajé para enviar ese dinero semana tras semana. ¿Qué tú hiciste con ese dinero? ¿Dónde está el primer recibo de cuando Rafael Carvajal envía a Zully Cambero? Tiene que estar los Porque recibos. somos hermanos de madre, pero gracias a Dios que no es de Yo padre. se lo voy a pedir a la esposa mía, que sé que lo tiene guardado todos los recibos. ¿Tú lo pusiste alguna vez? ¿Tú fuiste y lo pusiste? No, lo mandé con ella el dinero. Ok, lo mandaste conmigo. Pues me muestra los recibos, porque ese dinero nunca llegó. No, claro. Nunca llegó. Como tampoco llegó el dinero para terminar la casa. Para sacar la casa de la hipoteca. También se hipotecó la casa. ¿Cuándo fue que se hipotecó la casa, ¿Cuándo se Rafael? hipotecó? Claro. Ok, te refresco la memoria. La primera vez que... Bueno, no la primera vez. Cuando hubo que darle quimio a mami, ¿de dónde salió ese dinero? Salió ese dinero de que yo pedí mi liquidación, de que Jonathan pidió su liquidación, de que Alex pidió su liquidación y que cuando te llamamos a ti, mi amor, lo cogió tu esposa y dijo que tú estabas trabajando, que no podías coger el teléfono, que se te había quedado en la casa y que no te llamaran para vaina de dinero porque tú y ella pretendían comprar un terrenito para ustedes hacer un hogar.
Esas fueron las respuestas. Mientras que nosotros pedimos la liquidación en nuestro trabajo, firmamos y con eso se le dio quimio. A mami se le pusieron todos los tratamientos habido y por haber. Aquí esa casa nunca se ha hipotecado, pero si tú me dices a mí, se hipotecó y se sacó, ¿quién la sacó la casa? No lo creo, porque yo estuve mandando dinero de la hipoteca. También. Claro que sí. Oh, pero mira que lo más lindo, que cuando tú viniste aquí, cuando a mami nada más le quedaban 3 meses, que tú viniste aquí con tu esposa, viniste con una mano atrás y la otra adelante. Arrancado. Arrancado, desbaratado. Claro que llegué desbaratado, llegué arrancado, llegué de cricajao. Porque si todo el dinero lo mandé para acá, si todo el dinero se quedó en la casa, si todo el dinero te quedaste tú con el dinero, porque por lo que veo, según tú, yo no hice nada. No, según Todo lo yo hiciste tú. no. Según yo, no. No lo hice yo sola. Ahí estuvo Alex, ahí estuvo Jonathan. Menos yo. ¿Contigo? Que agarré. Cuando viniste aquí, duraste un mes de vacaciones y después entraste a trabajar. Los 3 meses. Porque fue un traslado que Ajá. pedí. Entonces, Hasta el ese mes de sueldo me lo vacaciones- bajaron. Ese mes de vacaciones yo tuve que mantenerte, trabajar, mantener a mami, llevar a mami al médico porque tú estabas libre. Tú no podías resolver una diligencia porque mami no se podía montar en el motor tuyo. Pero ¿cómo Yo tenía que llevarla en taxi. ¿Cómo la resolvía? ¿Cómo la resolvía? Si pedí un traslado para venir para acá, hasta el sueldo me lo bajaron. No tenía dinero. Todo el dinero lo tienes tú, Zuli. Yo tengo dinero. Si no lo invertiste el dinero en mami, en las cosas como yo mandaba para que se hicieran, entonces lo tienes tú guardado. Mira, yo creo que tú... Y no lo dudo. Mira donde tú te mudaste. Mira la vestimenta. Yo nunca te había visto con ese vestido. Y duramos qué tiempo viviendo juntas. Y 6 nunca meses. vi ese vestido. Ni en tu maleta, en ninguna 6 parte. meses donde yo tuve que dedicarme a ser sirvienta de la casa, donde yo tuve que pagar luz, No, porque agua. eso también, aparte de yo trabajar, la esposa mía echar el día entero fuera de la casa trabajando, tenemos que llegar también a fajarnos a limpiar la casa. Y yo sí donde puedo tú hacerlo. estabas, ¿por qué tú pasabas el día en la casa? Ajá, los días. Rafael, yo me paso el día en la casa porque yo trabajo de noche, yo soy recepcionista en un hotel de noche. Bueno. Y tengo que pasarme el día, pero tengo que dormir. Y tu mujer los fines de semana hace bonchas, hace fiesta, y no le importa que yo esté trabajando. Ahora le quieres achacar los bonches de la fiesta a la esposa mía, donde tú sabes que era tú que hacías todo tu cambalache y metías tu tigre para dentro de la casa. Mira. Zuli, mira, no hay mucho que hablar. Ay, sí. Porque por lo que veo en ti, tú te quieres victimizar demasiado. Tú ahora, no, que yo no hice nada, tú eres la niña santa. Pero tranquila. Solo dame Tranquila. pruebas. Mira. Sí, yo la voy a buscar. No. Yo te voy a decir algo. No vamos a discutir, no vamos a pelear, no vamos a entablar más en una disputa. Tú me traes todos y cada uno de los recibos que tu mujer, o por lo menos 3, de lo que tu mujer mandó. Sí, te lo voy a Y buscar. yo, mira, te voy a entregar todo el dinero que tú dices que tú has gastado en mami. Te voy a agarrar y te voy a firmar. En mi parte que me toca de la casa, te la voy a firmar para que tú te quedes con ella. Y voy a hablar con los muchachos para que también lo hagan. Si tú Trato gastaste hecho. eso, Chequea. Tú lo ves. te verías arrodillado. Está bien, cuídate. Tú ves, ahora sí. Me siento feliz. Me voy a quedar con dinero, me voy a quedar con la casa y todo ahora contento. ¡Ey! ¿Qué fue, Rafa? ¿Qué es lo que es? En primer lugar, te veo hablando solo y te veo contento. Claro que me ve contento porque ya, por fin, hablé con la ingrata de la hermana mía. Y sí, y me dijo que me va a ceder la casa. Que nada más tengo que darle prueba de que yo envié dinero para lo que tiene que ver con mami. Que le busque la factura y yo eso es lo que voy a hacer. Voy a hablar con la mujer mía, dame la factura de todos los dineros que tú enviaste, que yo te daba para que enviara. Ya, nos quedamos con la casa. ¿Y los otros hermanos? No, ella me dijo que iba a hablar con ellos. Además, tú sabes que con la lagrimilla de cocodrilo que ella bota y todo eso, ella lo convence, pero le voy a dar la prueba y le voy a demostrar a la gente que la esposa mía es una mujer que se merece llamar mujer. Chequea. ¿Estás muy seguro de tu esposa, Rafa? Oh, pero claro, estoy seguro de lo que tengo, viejo. Pues yo se los he construido con ella. Rafa, repíteme ese pedacito ahí. Zuli te dijo a ti que si le busca papeles... Si le consigo Recibo. el recibo, la factura de que se envió dinero, Ujú. se depositó, me va a devolver cada peso que yo mandé para acá. Y no fue en China, fue mucho dinero que se envió para acá. Yo mandé dinero semana tras semana. Ah, pero si así, Zuli no es fácil entonces. Yo le hacía una santica. Y a mí lo que me da es que si ella me está diciendo a mí que si le muestro una prueba de que yo envié, aunque sea una factura, para acá de dinero, ella me va a devolver todo el dinero, es porque ella sí lo tiene. Ella se quedó con todo el dinero y no hizo nada. Rafael, ¿y por qué tú no piensas de otra forma? Que si ella te dice a ti que si le guarda una factura, 2 o 3 facturas, no sé cuántas, te va a devolver todo, absolutamente. ¿Tú crees que hay algo raro? ¿Tú crees, si ella dice que te va a devolver todo, no es porque ella está segura de lo que está haciendo? No. Es porque ella está segura que no hay factura. No. ¿Está segura que no le ha enviado nada? Sí. Ah, pues te digo algo, Rafa. Miguel, yo le envié dinero cada semana. Mandaba a la esposa mía, toma, mándale. Espérate.
Tú enviabas a la esposa tuya, tú no se la enviabas tú mismo. No, la esposa mía era que siempre, toda la semana iba a mandar dinero. Ahí hay gato en el macuto. No, no. Rafael, si Zuli te dijo a ti que le busca una factura y te devuelve la casa, te devuelve todo lo que tú le diste, absolutamente todo, con una sola factura, es porque Zuli está segura de algo. Pero nada, trata de buscar esos recibos y hale demostrar al pueblo que no es como ella dice, que tú tienes la Exactamente. razón. Pero también hámelo demostrar a mí porque yo no lo creo. Tú lo vas a demostrar tranquilo. Sí, confía en mí, tú vas a ver. Que le voy a callar la boca a ti, tirimundati. Es con papá que están hablando. Llévate de mí. Mira dónde brincó una ahí. ¿Una qué? Una cucaracha jugando el topado en la cabeza tuya, en la mente tuya. Tú y un compañero. Hablamos ahorita. Pero por Dios, Rafael. Loco, pero sácate ese tabú de la cabeza. Si Zuli te dice a ti que le buscan que sea un recibo y que te va a devolver absolutamente todo, es porque ella está segura que no hay recibo, Rafael. Ay, tremenda sorpresa, papá. Te va a llevar. Oh, Dania. Hola, Miguel. ¿Cómo Buenos estás? días. Buen día, buen día. Dania, usted que recoge toda la información del barrio, ¿usted no se ha enterado de algo por ahí? Que me cuente. Pero, ¿y qué frescuras son esas tuyas? ¿Cuáles informaciones de barrio Sí, pero una me tengo comezón. yo que enterar? ¿De qué? ¿Cómo a qué o de qué tú te refieres? Dania, pero usted la recoge noticias del barrio, Yo, ¿verdad? Radio Bemba. Ah, Todo el que se quiera enterar de algo, venga donde Dania. como Sí. tú, ¿verdad? Más o menos así como tú. Que ha venido donde mí para yo decirte todo lo que he recogido. Exacto. Ah, bueno. Yo soy secundario, yo Ah, pues reparto está las bien. informaciones. Bueno, si usted no se ha enterado de nada, entonces yo le voy a decir algo. Para que usted siga... O sea, que eres tú el que está recogiendo. Qué fácil caíste. ¿Usted sabía que se va a armar un lío grande aquí? Aquí en mi casa, No, en la casa de la mamá de Zuli, la que falleció. de Zuli. Sí, que tú sabes que Zuli la botaron de la casa y Rafael va a demandar a Zuli. ¿De qué es Zuli? ¿Qué es Rafael? De los mismos que yo conozco. De lo mismo que usted conoce. No hay otro Zuli ni otro Rafael por aquí. Lo mismo que usted conoce. Rafael va a demandar a Zuli porque Zuli le ha robado toda la prenda a la mujer. Le robó unos cuartos que él mandó trabajando para allá. Zuli se los robó también. Y ahora anda Zuli de pepillita por ahí con los cuartos de Rafael. La sacan de la casa a ella. Yo no sé si usted sabía. Ah, Porque la mujer de Rafael era una santa. Esa mujer trabajaba como una burra para allá, para mantener esta casa aquí. ¿De verdad? Y Zuli lo cogía todo. ¿Y a ti te consta eso? Miguel, ¿quién te hizo el cuento? ¿Quién te hizo el cuento para yo más o menos ver de dónde viene? Rafael, porque me dijo, aunque yo le dije a Rafael que yo no creo en eso, pero cuando el río suena es porque agua trae. Ah, cuando el río suene porque agua Claro, trae. claro. O sea, eso quiere dejar dicho que tú ni bien conoces a Zuli, ni bien conoces a Rafael. Como la Para palma tú de mi mano. justificar. ¿Y por qué tú justificas? Porque tú ahora es que dices que le dijiste que no lo crees, pero justificate. La mujer de Rafael se mataba el lomo para mandar dinero y Zuli se lo robaba. A la verdad que tú no conoces a Zuli, ¿verdad? Bueno, tampoco tú conoces a Rafael, pero Rafael me dijo a mí que iba a buscar los recibos, que es tan tal que Zuli va a devolver todo cuando Rafael busca un recibo. Ay, sí, pues dile, oye, como tú eres el mediante de ellos, el altavoz, el que lleva y trae, dile a él que sí, que lo busque, los recibos, que sí, para que la meta presa y la demande por todos los robos que le ha hecho. Dania, una preguntita. ¿Por qué usted está tan seguro y defendiendo tanto a Zuli? ¿No le estoy diciendo que Zuli le robaba la prenda a la mujer de Rafael? Ajá, como mismo tú estás tan seguro de que Zuli se la robaba. Oye, Miguel, la Biblia dice que no hay peor castigo que la lengua. Oíste, Dios te va a castigar a ti, porque la lengua es el castigo del cuerpo y tú le estás dando mucho a esa sin hueso. Tienes que saber bien cómo tú lo haces, ¿oíste? Dania, ¿quién es que viaja? ¿Quién es que está trabajando fuera? La mujer de Rafael. Es de Rafael, ¿verdad? Ay, ¿y Zuli salió de aquí nunca? Nunca. Y la mujer de Rafael era la que mandaba el dinero. Y Rafael. Fue la que vino a fajarse con la mamá de Rafael. Con los de cuartos Zuli. que Rafael mandaba. Qué bien, ¿eh? Qué bien, pero yo quisiera como que le caiga ese castigo, tanto a él como a ti. ¿A mí por qué? Por estar pensando y llevando y trayendo chisme. No, pero yo se lo estoy diciendo a usted, como usted la recoge noticias del barrio para que usted lo riegue para adelante. No tiene que salir a mortificarse y que salir a buscar noticias. Pero yo no sé en Se la qué traigo tú a su te misma basas. casa. Se la traigo a su misma casa. Sí, pues tráemela. Y usted sabe. Deje de estar defendiendo a esa gente así. Chismoso, lambón. De seguramente vive lambiendo para allá, chines de comida y tarrapos de polochecito. Y viene a meter a la pobre Zuli en problemas. Pero la verdad que yo no pensé jamás en mi vida
que Rafael fuera a comportarse así. Después de que Zuli se jodió con esa señora y todo el dinero lo buscaba Zuli ahí, que ahora Zuli se lo robó. Y a la sin tripa aquella, a la mamba. Mira, yo hasta me voy a devolver, ya me dañaron el día. Mi amor, mi vida, ya. ¿Qué ya. fue? Ay, Oye, Rafa. nos quedamos con la casa, nos quedamos con dinero, nos quedamos con todo. Solamente necesito que me busque, aunque sean 2 recibos ¿2 recibos de qué? del dinero que se mandó a Zuli para cuestiones que tienen que ver con mami. ¿Pero de qué tú me estás hablando, mijo? Que Zuli me dijo a mí que si yo soy capaz de conseguirle 2 recibos del dinero que se le enviaba, Ajá. que ella va a ceder la casa, que nos quedemos con la casa y me va a devolver todo el dinero que yo envié para ¿Pero acá. cómo que va a ser de la casa si esa casa es de nosotros? ¿Cómo así? No, mi amor, espérate. Estamos viviendo aquí en la casa, pero todavía esta casa no es de nosotros. ¿Cómo que no? No, mi vida. Esta casa no está a nombre mío. Esta casa no está a nombre tuya. Entonces, esta casa no es de nosotros. ¿Y entonces lo que uno ha hecho aquí? Pero vivimos en ella. Pero tranquila, no te preocupes. Solamente ve, consígueme esos 2 recibos de dinero que tú sabes que yo envié y ya. Zuli a ti te está pidiendo recibo. Para ella poder Sí, ceder que la para casa. eso, no, mi amor, recuerda y ten en claro que cuando tu mamá estaba ahí tirada, que estaba ya casi mente morirse, que estaba, ay, me voy, me muero, es que si yo qué. ¿Quién era que estaban aquí? Éramos nosotros. Entonces, ¿para qué diálogo? Y la casa es de nosotros, pertenece a nosotros. ¿Por qué? Porque lo que tuvimos en el último momento, que tu mamá ya estaba por linchar, éramos nosotros. Mi amor. Y yo ahí también. Ok, yo eso lo entiendo, pero no importa. Zul me dijo que me va a devolver el más mínimo peso. Solamente consígueme el recibo para yo mostrárselo y callarle la boca a Miguel, callarle la boca al pueblo, a todo Pero el tú mundo. no entiendes, tú no generas que la casa es de nosotros. No hay que buscarle pruebas, ni buscarle papel, ni buscarle nada. Que no es de nosotros. Yo no tengo papeles de esta casa. Los papeles los tienen los hermanos míos. Yo no tengo papeles. Entonces, si tú me buscas el recibo, yo se lo muestro Ay, y mira, ya. ya. Tanta mierda por un jodido papel y la jodida casa, ya. Por eso búscamelo. Óyeme lo que te voy a decir. ¿Qué recibo voy a buscar? ¿Qué papel voy a buscar? ¿De qué? Si tú aquí no me has dado nada. Tú aquí no me has dado un peso. Claro que sí. Tú no has hecho nada. Mi amor, espérate. Ok, mira, yo sé que tú me ayudabas, pero escúchame. Tú sabes que toda la semana me quedaba sin ni uno y todo ese dinero te lo daba para que lo Tú mandara. no escuchas o no genera que tú aquí no has mandado un peso. Lo que yo tengo entendido y tengo en mi subconsciente, que el dinero que tú me dabas era para otra cosa, no para enviarlo para acá. Todo el dinero que nosotros teníamos, yo lo enviaba a poner mi mamá. No, mi amor, espérate. Todo. Mi amor, escúchame. Creo que tú estás confundiendo las cosas. Cada semana te entregué el dinero y te decía, mira, mi amor, ese es todo el dinero, ese es para que se lo envíe a mi madre que tú sabes que está mala. Tú decías, yo voy a poner algo también y tú salías a enviarlo. ¿O no era eso lo que tú me decías? Rafael, tú no escuchas, todavía no lo he entendido, que tú no me has dado un peso para acá. Yo tampoco. Todo el dinero que tú me dabas, que por eso es que tú me estás poniendo a mí por recibo, porque aquí no hay nada. Porque todo lo que tú me dabas a mí, como te dije, yo lo mandaba para donde mi mamá, para que ella tuviera ese dinero allá. Y lo lindo de casa, que lo cogió para construir una casa para ella. No, pues, aquí tú no me has dado un peso. Tú estás relajando conmigo. Y cualquier cosa que pase, lo que sea, tú y yo estamos casados, pero ella es mi madre. Y cualquier cosa que pase, tú no puedes reclamar casa porque pertenece y está el nombre de mi mamá. Es decir, que todo lo que tú me dijiste de que ya envié y todo eso era mentira. Sí. Es decir, aquí nunca, a esta casa... No, aquí nunca vino nada, porque yo tampoco soy tan pendeja, tan idiota. Quiere decir que yo todo este tiempo tuve un error, tuve un engaño. Yo estoy peleando por algo y estoy haciendo cosas que nunca debía hacer. Saqué a Zuli de aquí de la casa De nuestra sin casa. derecho. De nuestra casa. Porque los que hemos estado aquí somos tú y yo, desde un Y principio. las famosas joyas que se te perdieron, No ahora se resulta que es mentira también. Sí, están guardados por ahí. Margaret, pero de por Dios, tú no tienes conciencia. No, todavía no tengo. La perdí hace mucho tiempo. ¿O tú Pero- crees que ella iba a ser tan idiota y tan pendeja que todo lo que tú mandabas, sabiendo tú todo lo que uno estaba pasando en el campo, era para mandarlo para acá? No, mi amor. Así de sencillo. Yo tengo ahora que ser la burla de todo. Yo lo que voy a pasar vergüenza porque ¿Por qué tú estoy quieres? peleando por algo que yo pienso que es. Salí corriendo a buscar los famosos recibos. Ahora resulta que no hay recibo. No hay. No hay recibo. No. Porque a ti nunca te dio la gana de mandar el más mínimo peso para acá. Absolutamente Y yo nada. confiando en ti. Así Pues la te voy a decir vida. una cosa, mi amor. Tú
y yo estamos fuera de esta casa. ¿Por qué motivo y por qué razón si lo que estamos aquí somos tú y yo? Pero esta casa no es mía. Esta casa no es tuya. Y los hermanos míos tienen los papeles de esta casa. Nosotros aquí no tenemos absolutamente nada. Y tú me ayudaste tanto que mira ahora, no hay un solo recibo para que Zuli me cediera la casa y pudiéramos quedarnos aquí. Pero en cierto punto, ¿sabes algo? Gracias le doy a Dios. ¿Sabes por qué? Porque viendo tu actitud y lo que tú me estás diciendo, si hubiese habido que sea un recibo, uno, y Zuli me cede la casa y me dé el dinero, tú eres capaz de vivirme para quedarte también con esta casa y con el dinero. No puedes Pero hacerme tranquila, tanto las camina, manos pero que no. vamos a sacar la ropa porque tú ¿Pero y yo por nos qué? vamos de aquí. Bueno, no vamos. Porque no tenemos casa, camina. Zuli. Ay, mira, Hola, no. Tranquila, mira, solamente quería decirte que ya te vacié la casa. Déjate nada más las 4 paredes. No, solamente me llevé mi ropa y Margaret se llevó su ropa. Te dejé todo intacto allá, tal y como tú lo tenías. No sé si Dania te dijo, te dejé la llave también con Dania, la llave del apartamento. No, ella no me lo ha dicho, pero tengo varios días. Lo que pasa es que por el trabajo he llegado cansada y nada más me ha costado dormir y ya. Pero sí, ya me enteré de la realidad. No te creí, por decirlo así, cuando debía hacerlo. Siempre estuve pendiente y al tanto de que, o bueno, creía yo de que las cosas que estaba haciendo como yo la mandaba a hacer, pero hasta ahora me entero que no, que yo nunca envié un peso para acá. Cuando sí lo entregué para que lo enviaran, el dinero me lo robaron, por decirlo así, mi propia esposa. También me enteré que las famosas prendas que tú te robaste, tampoco tú te las robaste, que eso fue solamente como para que te sacaran de la casa. Yo hasta vergüenza tengo contigo, yo no tengo valor ni siquiera decirte que me perdones realmente, porque no actué de la mejor manera, simplemente me cegué, me dejé llevar y nada, me No mudé. te cegaste ni te dejaste llevar. Tú sabes, tú entendías que eso era lo mejor y quisiste pelear algo que ni siquiera te molestaste en investigar, Rafael, porque es que tú eres mi hermano. Y yo de cualquier persona que venga y pase por la calle puedo creer que me pueda decir cualquier cosa, pero tú me conoces. A mí no me importa que tú no hayas mandado dinero, a mí no me importa que yo te haya tenido que mantener por 6 meses, a mí no me importa nada de eso. Pero el que tú creyeras que yo te quería hacer un daño o que yo le robé algo a ti o a tu esposa, eso sí me dolió. Eso sí acabó con lo poquito que me quedaba. Y nada, yo me alegro de que te hayas enterado de la verdad, de que hayas recapacitado. No tenía que salirte de la casa porque esa casa también es tuya. No, para serte sincero, no me siento merecedor de vivir en ese apartamento. Yo me mudé en una habitacioncita que está cerca donde tú vivías. Cualquier día que tú me quieras visitar, puedes hacerlo, las puertas están abiertas. No, yo no quiero toparme con tu esposa. No te vas a topar con ella, yo la dejé. Yo no puedo vivir con una mujer que le roba a su propio esposo y que le vive mintiendo a su propio esposo cuando nunca le he dado un motivo de por qué hacerlo, ¿me entiendes? Siempre sí fui buen esposo con ella y yo me separé, yo la dejé. Bueno, pues lamento tu situación y espero que te vaya bien. No, eso fue lo mejor que me pudo haber pasado. Hablamos un día de Pero mira, aunque no te haga cara para eso, de verdad, perdóname. Perdóname, de verdad, te pido perdón, mira, de todo corazón. Somos hermanos, Rafael, pero por ahora, yo creo que mantener un chin la distancia. Sí, tranquila, te entiendo. Tómate que tu pase tiempo. buenas. Igual, cuídate. Chao. Ve cómo pierdo yo mi familia por estar llevándome de la estupidez de una llamarse de que ser mi esposa y traicionarme a mí así de esa manera. Pero está bueno que me pase.